V. Ensayos y opiniones sobre temas emergentes. En la justicia ambiental y climática. 5.1 Los principios en la labor judicial por el Estado de Derecho Ambiental. Por Claudia S. de Wind. Los principios por definición son una verdad fundamental, una proposición que sirve de base a un sistema de creencias, convicciones y valores que rigen nuestro comportamiento. Los principios son esenciales en el Estado de Derecho Ambiental, teniendo en cuenta que el propósito del derecho ambiental es cambiar el comportamiento humano para tener resultados ambientales positivos. La desigualdad que existe en nuestro hemisferio sumada a los impactos del cambio climático, en los ecosistemas, en la seguridad hídrica y en los eventos extremos, así como en la crisis de la biodiversidad, son muestra de que no hemos logrado el balance que debe existir en la relación entre el ser humano y la naturaleza. El derecho ambiental no ha logrado su fin último de cambiar nuestro comportamiento y estos desafíos cada vez más llegan a manos de la justicia. Los jueces son llamados a buscar el equilibrio aportando con el uso de principios al desarrollo del derecho internacional y su aplicación. Así, puede decirse que tanto los principios como las reglas son normas en cuanto fijan una orientación para la acción o para el juicio, pero son normas de distinta naturaleza, porque, a diferencia de las reglas, los principios son normas sin una situación típica normativa predeterminada y de prescripción genérica. La jurisprudencia en las Américas muestra tendencias de avance y consolidación de los principios a partir de la adjudicación en disciplinas tales como el constitucionalismo, los derechos humanos y el derecho internacional ambiental. Se destacan principios como el de la legalidad, así como aquellos relativos a la prevención y la precaución, in dubio pro natura y su relación con los derechos de la naturaleza, los ríos y su personalidad, como ha sido el caso en los fallos de los ríos Atrato y Bogotá. Principios como el de la función ecológica de propiedad que se deriva de la función social y que está presente en constituciones como las de Brasil y Costa Rica, el principio de la naturaleza propter rem de las obligaciones ambientales. Y el principio 10 de Río sobre derechos de acceso que indica que la mejor forma de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los interesados. Este principio tuvo un papel central en el amparo relacionado con la consulta previa y la construcción del acueducto Independencia en México. Entre otros principios vinculados con los derechos humanos que muestran evolución, cabe citar el principio de no regresión en los estándares ambientales ni en su aplicación, y que es un principio homólogo al principio de la progresividad en los derechos humanos. Algunos ejemplos del desarrollo de los principios en la jurisprudencia de la región se ilustran en fuentes como los principios jurídicos medioambientales para un desarrollo ecológicamente sustentable, aprobados en la 19ª edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana. La Declaración de Brasilia sobre Justicia Hídrica 177 y los principios que se desprenden de las normas constitucionales en Costa Rica a partir de la sistematización de 25 años de las decisiones adoptadas por la Sala Constitucional y el Tribunal Constitucional, entre otras fuentes. Los principios son concebidos como mandatos de optimización, son normas que ordenan que algo sea realizado en la mayor medida posible, dentro de las posibilidades jurídicas y reales existentes, conceptos jurídicos indeterminados, estándar que ha de ser observado, porque es una exigencia de la justicia. De la equidad o de alguna otra dimensión de la moralidad, 180 es un imperativo de justicia, de honestidad o de alguna otra dimensión moral. Los principios poseen una estructura abierta y flexible, aunque tienen una dimensión de peso o importancia. La prevalencia o el peso en la ejecución de los principios depende del contexto, el país y la fuente de origen de los mismos. En la labor jurisdiccional, los principios contribuyen a teorías de implementación, sirven de marco para la interpretación de los más de 500 acuerdos multilaterales vigentes en la región y aportan a la prevención de la conflictividad. Con la consolidación de principios en sus fallos, los jueces van cerrando la brecha entre la legislación y la implementación. Los principios aportan objetividad en la implementación con base en criterios claros en la solución de conflictos, contribuyendo además al diálogo jurisprudencial, tan necesario ante el desafío ético y jurídico que el cambio ambiental significa en nuestro tiempo. El derecho ambiental no es un derecho de daños, es un derecho más bien preventivo, entonces, ante la duda y falta de prueba, los jueces tienen la responsabilidad de tutelar la naturaleza y los derechos de las personas.
Las decisiones recientes muestran el valor de la implementación progresiva de las fuentes del derecho internacional, tales como tratados, jurisprudencia, doctrina y, sobre todo, de los principios, utilizando elementos de diferentes disciplinas legales para impedir la evolución del riesgo o daño ambiental y gestionar numerosas incertidumbres para las cuales la función precautoria del derecho ambiental es clave. Sin duda, los jueces de las Américas están adjudicando nuestro futuro. Las dificultades están destinadas a alertar, mas no a desalentar. Estamos en alerta. La protección de los hábitats en una región megadiversa como la nuestra es la única garantía de especies y nuestra propia supervivencia. Los grandes intereses que confluyen en la conflictividad socioambiental que experimenta la región solo pueden ser balanceados con el mallete de la justicia. El diálogo jurisprudencial y la acción judicial en la protección de nuestra casa común es un imperativo moral de legitimidad, rectitud y equilibrio y debe entregar más que esperanza. Albert Einstein dijo que hay dos formas de vivir. Una como si nada fuera un milagro y la otra como si todo fuera un milagro. Ese todo es el tejido de la vida resultante de miles de millones de años de creación. La evolución y consolidación de principios como un valor compartido por la sociedad en el arte de hacer justicia es lo que ayudará a preservarlo. 5.2 Aplicando el principio indubio pro natura para la aplicación y el cumplimiento de la legislación ambiental. El reconocimiento del principio de derecho ambiental emergente indubio pro natura, en el que se resuelven las incertidumbres a favor de un resultado que dará lugar a una protección del medio ambiente. Es un paso clave hacia la incorporación de una ética para la sostenibilidad ambiental en el sistema jurídico, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de Derecho en materia ambiental. Varios estados de la región interamericana han comenzado a aplicar este principio en la interpretación de las leyes, utilizando mecanismos procesales como el desplazamiento de la carga de la prueba y otras formas para dar mayor efectividad a la legislación ambiental. Uno de los deberes fundamentales de los gobiernos es proteger los derechos e intereses de las personas y los grupos vulnerables, así como las minorías. El Estado de Derecho en materia ambiental sostiene que este deber y sus principios relacionados deben implementarse con toda su fuerza en los asuntos relacionados con el medio ambiente. Varios estados de la región han incorporado y desarrollado este principio emergente del derecho, en el que se resuelven las incertidumbres a favor de un resultado que dará lugar a una mayor protección o conservación de la naturaleza. Este principio es análogo al principio de indubio pro reo en el contexto del derecho penal y la presunción de inocencia del derecho común, así como el principio indubio pro homine en el marco jurídico de los derechos humanos. El reconocimiento del principio indubio pro natura es un elemento fundamental para la consolidación del Estado de Derecho en materia ambiental. Por ejemplo, los poderes judiciales han aplicado este principio en la interpretación de las disposiciones constitucionales y legales sobre la conservación de la naturaleza y el medio ambiente, mediante mecanismos procesales como la inversión de la carga de la prueba en los litigios ambientales, con el fin de proveer una mayor eficacia a la legislación ambiental. Este ensayo analiza cómo se ha aplicado el principio indubio pro natura en la región interamericana, incluyendo precedentes judiciales en Brasil y Costa Rica, así como las disposiciones constitucionales en el Ecuador. También se sugieren aplicaciones adicionales de este principio para garantizar la aplicación efectiva y el Estado de Derecho en materia ambiental. Introducción. La naturaleza fundamental del Estado de Derecho se basa en la idea de que las sociedades deberían ser gobernadas por un conjunto de reglas y normas justas que se aplican de forma equitativa a todos. Con este fin, el Estado de Derecho incorpora principios como la justicia, la rendición de cuentas, la imparcialidad y la equidad, entre otros. En este contexto, el Estado de Derecho en materia ambiental es la idea modesta aunque directa de que esos mismos principios se apliquen con toda su fuerza en los asuntos relacionados con el ambiente. En otras palabras, nadie y ninguna organización está por encima de las leyes ambientales. Del mismo modo, los derechos y deberes relacionados con el ambiente tienen el mismo rango que otros derechos y responsabilidades. A fin de aplicar plenamente el Estado de Derecho en materia ambiental, necesitamos no solo un marco jurídico que defina claramente las reglas y normas, sino también los mecanismos para su cumplimiento y aplicación efectiva.
El marco jurídico y el sistema para su aplicación y el cumplimiento solo será efectivo si se construye sobre un fundamento ético que conduzca a cambios en el comportamiento de toda la sociedad. Si el Estado de Derecho se basa en el respeto al sistema jurídico, que, a su vez, depende de la confianza en los principios fundamentales de ese sistema y de su justicia y equidad, el Estado de Derecho en materia ambiental depende también de que se consideren las preocupaciones ambientales. La construcción de este fundamento requiere dedicarle esfuerzos a una ética para la sostenibilidad, a una ética que reconozca nuestros propios límites, nuestra mortalidad y la naturaleza finita de nuestros recursos, y que reconozca que los seres humanos estamos interconectados con los ecosistemas en los que vivimos. Aldo Leopold escribió la famosa descripción sobre una ética de la Tierra, a Sand County Almanac. Leopold vio las preocupaciones ambientales como una extensión lógica de la ética, como el subsiguiente a la evolución de las normas antropocéntricas, pasando de un enfoque en las relaciones entre los individuos, que habían permitido, por ejemplo, para rechazar el sometimiento de otras personas mediante la esclavitud, a un enfoque entre los individuos con la sociedad y, eventualmente, a las interacciones de los seres humanos con la tierra, los animales, las plantas, y el resto del entorno natural. Como parte del Estado de Derecho, por lo general, reconocemos que uno de los deberes fundamentales de los gobiernos es proteger y salvaguardar los derechos e intereses de las personas vulnerables y las minorías. Por analogía, a la ética de la tierra de Leopold, esta obligación debería extenderse al ambiente. Los ecosistemas contienen intereses valiosos aunque vulnerables que a menudo están inadecuadamente representados en el proceso legislativo o en la toma de decisiones administrativas. Un paso clave en la incorporación de una ética para la sostenibilidad ambiental en el sistema legal es la aplicación de un principio emergente del derecho, in dubio pro natura, en el cual se resuelve la incertidumbre a favor de un resultado que dará lugar a una mayor protección del medio ambiente o a la conservación de la naturaleza. In dubio pro natura, como principio pro naturaleza, es de aplicación general y se extiende a los fundamentos éticos del Estado de Derecho y de los derechos humanos en el ámbito ambiental. Es análogo al principio de derecho penal in dubio pro reo, en caso de duda, se falla a favor del acusado, o presunciones de inocencia del derecho común en el ámbito del derecho penal, así como el principio in dubio pro homine en las leyes de derechos humanos. Varios estados de la región interamericana han empleado el principio in dubio pro natura en decisiones judiciales y lo han incluido en disposiciones constitucionales o legislativas. Por ejemplo, los tribunales han aplicado este principio en la interpretación de las disposiciones constitucionales y legales sobre protección del medio ambiente, utilizando mecanismos procesales como el desplazamiento de la carga de la prueba en los litigios ambientales, con el fin de dar a las leyes ambientales una mayor eficacia. En este ensayo se traza primero una justificación y definición del principio in dubio pro natura, en referencia a los conceptos similares en otras áreas del derecho y de otros principios del derecho ambiental. Después, se analizan casos específicos en los cuales este principio ha sido aplicado en el hemisferio occidental, incluyendo algunas decisiones judiciales en Brasil y Costa Rica, así como disposiciones constitucionales en Ecuador. El texto concluye con recomendaciones para posibles nuevas aplicaciones adicionales del principio in dubio pro natura para asegurar un Estado de Derecho en materia ambiental efectivo. 1. In dubio pro natura, definiendo el principio. 1.1 Justificación. En términos simples, in dubio pro natura es un principio general, en caso de duda o incertidumbre, debe resolverse a favor de la acción que permite una mayor protección o conservación de la naturaleza. Se puede aplicar a todos los procesos de toma de decisiones relacionados con el ambiente. Para un organismo administrativo, el principio in dubio pro natura significa una preferencia por las decisiones que favorecen una mayor protección de, o un menor impacto sobre la biodiversidad, hábitat, procesos de los ecosistemas, calidad del aire y el agua, y así sucesivamente. Para la interpretación judicial de asuntos complejos, este principio da peso a la interpretación de las disposiciones constitucionales, leyes, políticas y normas que favorecerá en mayor medida la protección ambiental. La formulación del principio in dubio pro natura se ha planteado por analogía con otras áreas del derecho, especialmente el principio in dubio pro reo en el derecho penal.
La Corte Suprema de Justicia de Costa Rica en una sentencia publicada en 1995 incluyó una cita sobre este principio, ilustrando sus raíces. Para la protección de nuestros recursos naturales, debe existir una actitud preventiva, es decir, si la degradación y el deterioro deben ser minimizados. Es necesario que la precaución y la prevención sean los principios dominantes, lo cual nos lleva a la necesidad de plantear el principio indubio pro natura que puede extraerse, analógicamente, de otras ramas del derecho y que es, en un todo, acorde con la naturaleza. En el derecho penal, las ambigüedades de un sistema legal pueden crear un riesgo de daño irreversible al derecho humano a la libertad y al debido proceso. Para evitar este riesgo, el principio indubio pro reo es una herramienta legal para inclinar la balanza a favor del acusado. Esto se puede aplicar tanto en términos de la elaboración e interpretación de la ley, como en la valoración de las pruebas y la carga de la prueba. En el primer caso, si la disposición penal no es clara en cuanto a su aplicabilidad o la forma en que debe aplicarse, el principio indubio pro reo significa que debe realizarse la interpretación de la ley que sea más favorable para el acusado. Esto asegura que los gobiernos deban definir clara y deliberadamente cuáles conductas están penalmente prohibidas. En relación con el último caso, se requiere una fuerte carga de la prueba para condenar a un acusado a fin de reducir el riesgo de error en juzgar equivocadamente a aquellos que podrían ser inocentes y reducir la posibilidad de abusos del sistema judicial, por motivaciones políticas o contra personas vulnerables. En el derecho ambiental, necesitamos un principio análogo que proteja el derecho humano a un medio ambiente sano, o los derechos a la naturaleza allá en donde estén reconocidos. Por lo tanto, este principio guía a los organismos administrativos y judiciales para evitar acciones o decisiones que pueden conducir a un daño ambiental. En otras palabras, las leyes o decisiones que permitan una actividad que pueda dañar al ambiente deben ser inequívocas a fin de garantizar la correcta deliberación, la transparencia y la rendición de cuentas. El efecto disuasorio previsto en la legislación ambiental implica que todos aquellos que se involucren en una acción que suponga un riesgo de daño al medio ambiente sepan que las normas ambientales serán interpretadas, de manera general, en su contra. La aplicación incorrecta o ausencia de un sistema de derecho ambiental pueden crear un riesgo de daños irreversibles al medio ambiente. El principio indubio pro natura es una respuesta a este riesgo y un principio de reparación necesario para un sistema en el que los intereses económicos en general se han reforzado a costa de los intereses sociales, culturales y ambientales. 1.2. Relación con otros principios del derecho ambiental. Para resolver la incertidumbre a favor de la naturaleza, la esencia del principio indubio pro natura es complementaria de, pero se distingue de otros principios y conceptos en el derecho ambiental, incluyendo los derechos de la naturaleza a un ambiente sano, los conceptos sobre la confianza pública y los principios de prevención y de precaución. En un sistema legal que reconoce los derechos de la naturaleza, como ocurre en Bolivia o Ecuador, el derecho debe obligar lógicamente la aplicación del principio indubio pro natura con el fin de proteger los derechos de la naturaleza de la misma manera que los derechos de las personas. En este sentido, este principio debe ser visto como una parte necesaria de un sistema legal para garantizar tales derechos. Sin embargo, la aplicación del principio no depende de tales derechos de la naturaleza. Un derecho humano a un medio ambiente sano implica también un principio jurídico de respeto a los intereses ambientales que afectan el goce del derecho. En Brasil, por ejemplo, la combinación del derecho humano a un medio ambiente ecológicamente equilibrado con el correspondiente deber del Estado y de la comunidad para defenderlo y preservarlo, conduce a la responsabilidad de considerar el potencial impacto ambiental de cualquier decisión o acción por lo menos a la par con los impactos sobre cualquier otro derecho fundamental. Los sistemas legales sin derechos ambientales pueden emplear este principio para dar efecto a las leyes ambientales y para interpretar mandatos dirigidos a los tomadores de decisiones cuando puedan afectarse los intereses ambientales. El principio indubio pro natura está vinculado con y es complementario de las normas que establecen el principio de precaución o enfoque de precaución en el derecho ambiental nacional e internacional, lo cual supone aplicar preferentemente la prevención de daños al medio ambiente en lugar de la reparación después de los hechos.
Sin embargo, el principio indubio pro natura puede y debe ser distinguido del principio de precaución en su ámbito de aplicación, dado que provee orientaciones para resolver incertidumbres jurídicas en lugar de enfocarse en las incertidumbres científicas. Los estudiosos han discutido varias versiones, interpretaciones o formulaciones del principio de precaución. La idea de un enfoque precautorio reconoce la incertidumbre en la toma de decisiones que pueden tener un impacto presente o futuro en la calidad del medio ambiente. Se trata de ejercer cautela y proporcionar un margen de seguridad con la esperanza de evitar niveles inaceptables de daño ambiental. En la mención más reconocida en el mundo, el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo afirma: con el fin de proteger el medio ambiente, los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. La distinción fundamental para efectos de la presente discusión es que el principio o enfoque de precaución, como se describe en el principio 15 de la Declaración de Río, se basa en la incertidumbre científica. En esencia, el principio altera la carga de la prueba en la formulación de políticas ex ante. 192 en una articulación más fuerte del principio de precaución, la incertidumbre científica no es solo una justificación para la acción, sino que crea una obligación. Este cambio de la carga probatoria implica, cuando una persona proponga una actividad con potencial de causar daños al medio ambiente, que tiene la responsabilidad afirmativa de demostrar que el riesgo es bajo antes de que se autorice dicha actividad. 1.3. Aplicabilidad. El principio indubio pro natura llama a resolver las incertidumbres a favor de la naturaleza. Para plantear esta idea general de cómo el principio debe aplicarse en la práctica, hay que definir el alcance o la aplicabilidad o, en otras palabras, articular qué tipo de incertidumbres están cubiertas por este principio. El principio de precaución es una herramienta útil para las decisiones de formulación de políticas, es inherente al concepto de desarrollo sostenible y la equidad intergeneracional, ya que sin este análisis de riesgo a futuro, no habría manera de equilibrar las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Pero esto por sí solo no va al centro de la conformación de un sistema legal que promueve la sostenibilidad ambiental. Para el análisis legal, el principio indubio pro natura es diferente, se superpone y va más allá del enfoque de la incertidumbre científica, ya que, en cambio, aborda la inseguridad jurídica. En este sentido, una aplicación del principio indubio pro natura es la interpretación legal. Si hay algo de incertidumbre en cuanto a lo que significa o en qué medida se aplica la ley, el Poder Judicial debe rendir una decisión que resuelva las ambigüedades a favor de la interpretación que mejor promueva la protección del medio ambiente o el disfrute de los derechos relacionados con el medio ambiente. En cuanto a las leyes o normas que no son legislación ambiental per se, este principio se aplica cuando hay incertidumbre en cuanto a cómo esas leyes pueden afectar el ambiente o los recursos naturales. En un procedimiento judicial, los jueces también pueden aplicar este principio en la evaluación de la evidencia frente a estándares legales rígidos. Cuando hay incertidumbre jurídica o ambigüedad en cuanto a si un estándar legal se ha cumplido, la incertidumbre se resuelve a favor de la protección de la naturaleza. Por lo tanto, como señala el profesor Nicholas Robinson, cuando no hay seguridad sobre un asunto o los argumentos se encuentran igualados, el principio indubio pro natura obliga a una decisión que protege mejor a la naturaleza. Este principio aborda algunas de las dificultades en los litigios sobre asuntos ambientales, incluyendo el desafío de demostrar la causalidad en los casos en que los impactos ambientales son difusos y cuando los daños son difíciles de rastrear, ya sean causados por muchas partes o que solo aparecen después de un largo periodo de latencia, como es el caso de muchos problemas de salud humana y ambiental relacionados con residuos peligrosos o la contaminación. La inseguridad jurídica también se aplica a otros actores además de los poderes judiciales. Para las agencias administrativas, el principio indubio pro natura puede resolver ambigüedades sobre el mandato a una agencia o sobre los criterios que debe utilizar para determinar si debe emitir un permiso para una actividad concreta.
También puede utilizarse para establecer un estándar en los procesos de toma de decisiones en relación con los requisitos para la evaluación de impacto ambiental. Esto promueve los intereses ambientales, ampliando el alcance de la autoridad burocrática para proteger los derechos ambientales al tiempo que limita la discreción de aprobar medidas que podrían afectar negativamente al ambiente. En resumen, el principio indubio pro natura es una extensión lógica de conceptos similares en otras áreas del derecho que están diseñados para salvaguardar los intereses vulnerables o insuficientemente representados. Complementa otros principios del derecho ambiental, proporcionando una referencia para hacer frente a la inseguridad jurídica en la interpretación de las leyes o en la toma de decisiones ambientales. 2. Análisis. 2.1. Costa Rica. Los tribunales de Costa Rica han estado a la vanguardia en el reconocimiento del principio indubio pro natura y en la justificación de la aplicación de un principio a favor de la naturaleza por analogía con otras ramas del derecho. Sin embargo, estas decisiones de los tribunales se superponen con el concepto del principio de precaución. Esto limita la aplicabilidad del principio indubio pro natura y no permite su uso más amplio en lo que respecta a las incertidumbres legales. La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica estableció por primera vez el principio indubio pro natura en una decisión en 1995. En ese caso, la Corte defendió la Ley Forestal de Costa Rica y un decreto ejecutivo relacionado con esta contra una demanda relativa a que algunos de sus disposiciones eran inconstitucionales, dado que violaban derechos de propiedad privada. La Corte citó el principio de precaución en la Declaración de Río, principio 15. Y señaló la conexión entre el derecho ambiental y otras áreas del derecho destinados a salvaguardar intereses insuficientemente representados de las minorías o los grupos vulnerables. Sobre la base de esta justificación para el principio indubio pro natura, el tribunal rechazó una interpretación rígida de los derechos de propiedad y defendió la ley en cuestión como una restricción razonable de la propiedad privada. A partir de 2013, esta decisión sobresaliente ha sido citada por 27 casos subsiguientes en el Tribunal Constitucional de Costa Rica. La mayoría de estos son referencias a partes específicas de una decisión sobre el alcance del derecho ambiental en relación con la responsabilidad del gobierno para llevar a cabo las evaluaciones de impacto ambiental, EIA, basándose en el principio de precaución. Muchos de los casos de Costa Rica utilizan el principio indubio pro natura y el principio precautorio indistintamente. Esto también está presente en la legislación costarricense, en normas como la Ley de Biodiversidad, que ofrece una formulación del principio de precaución de la Declaración de Río. La Ley No. 7788 de 1998, el artículo 11 es esencialmente una formulación del principio de precaución de la Declaración de Río. Esta jurisprudencia es importante en la consolidación de la base jurídica del principio indubio pro natura que salvaguarda los intereses ambientales vulnerables. Sin embargo, debería ser extendido para aplicarse de manera más amplia en los casos de inseguridad jurídica. 2.2. Brasil. El Tribunal Superior de Justicia, Superior Tribunal de Justicia o STJ, ha tomado el liderazgo en la articulación del principio indubio pro natura en su aplicación para la interpretación legal. El tribunal estableció una decisión importante en este tema en el 2012, en un caso iniciado por el Ministerio Público del Estado de Minas Gerais contra un terrateniente por el daño ambiental causado por la deforestación ilegal de la vegetación nativa en el bioma cerrado. El caso fue presentado como una acción civil pública, ACAO civil pública, una clase especial de demanda creada por una ley de 1985 que autoriza a los fiscales públicos o ciudadanos a litigar sobre asuntos de interés público, incluyendo los intereses ambientales. La pregunta en la apelación al STJ se trataba de una cuestión de una interpretación legal, como interpretar la Ley de Acción Civil Pública de 1985. El artículo 3 de la ley establece que una acción civil pública puede buscar un juicio de daños monetarios o medidas cautelares. El Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal Supremo del Estado, siguiendo los precedentes anteriores, sostuvieron que la palabra o era exclusiva y significaba que el demandante o el fiscal solo podían presentar una reclamación por una u otra, daños o requerimiento judicial.
La segunda instancia del STJ revirtió esta interpretación bajo el razonamiento de que las leyes destinadas a garantizar la protección de las partes vulnerables y los intereses colectivos y difusos deben ser interpretados con la intención de darles el mayor alcance en la consecución de su objetivo. Por lo tanto, la interpretación del Tribunal del Derecho Ambiental se hizo bajo el principio in dubio pro natura. Aplicado a este caso, queda claro que la disponibilidad de solo uno o el otro, daños o medidas cautelares, podría no ser suficiente para cumplir del propósito de la ley, que era crear un remedio eficaz para disuadir acciones que violen el interés público. Al contrario, la interpretación de la ley que permita a un tribunal evaluar las indemnizaciones monetarias para los daños ambientales, junto a la obligación concomitante de reparación ambiental, sería más probable que conduzca a mejorar las condiciones ambientales y el cumplimiento futuro. El uso de la ley del término o puede ser ambiguo, bajo el principio in dubio pro natura, el tribunal puede resolver cualquier incertidumbre en la ley a favor de una mayor protección del medio ambiente. El razonamiento detrás de este conjunto de casos del STJ también obliga a desplazar la carga de la prueba en casos ambientales complejos. Dadas las dimensiones éticas, ecológicas, intergeneracionales y culturales de los daños ambientales, la responsabilidad civil es más rigurosa desde la perspectiva de aquellos que violan las normas ambientales y más comprometida para restaurar los derechos y los intereses de las partes agraviadas. Esto significa cambiar el paradigma del derecho de responsabilidad civil basado en los conceptos tradicionales de lesión, diligencia debida y relación de causalidad. 2.3. Ecuador. En Ecuador hay un principio de formulación legal a favor de la naturaleza consagrado en la Constitución del país en 2008. El artículo 395 establece, en caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la naturaleza. Otras disposiciones de la Constitución abordan los derechos de la naturaleza, como el citado anteriormente, y el funcionamiento del principio de precaución en este contexto. El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de los ciclos naturales. La interpretación de la disposición constitucional en el artículo 395 crea una muy sólida base legal para mejorar la protección de los derechos de la naturaleza. Esto hace que sea más fácil para los jueces abordar las potenciales lagunas o ambigüedades, que exijan una interpretación que reconozca y promueva el propósito de las disposiciones ambientales en la implementación y el apoyo a los derechos de la naturaleza y al derecho humano a vivir en un medio ambiente sano. La jurisprudencia sobre los derechos de la naturaleza y conceptos relacionados en la Constitución del Ecuador, incluyendo la articulación constitucional del principio in dubio pro natura, están, sin embargo, en sus etapas iniciales. En 2011 una corte provincial en el país reconoció, por primera vez, una demanda presentada en nombre de los derechos de la naturaleza. El caso se refiere a la contaminación del río Vilcabamba sobre el vertido ilícito de materiales de excavación de un proyecto de ampliación de una carretera, el cual también carecía de los permisos necesarios y de la evaluación de impacto ambiental. 215 El caso generó un marco y un precedente sobre el cual los defensores puedan elaborar posteriormente. Sin embargo, los retos de ejecución siguen estando presentes. Los tribunales en el país deberían mirar hacia el principio in dubio pro natura buscando orientación, según sea necesario, para interpretar y dar pleno efecto a los derechos ambientales. Conclusiones. El principio in dubio pro natura tiene un gran potencial para la conducción de los actuales sistemas jurídicos hacia un Estado de Derecho en materia ambiental efectivo. Se ha aplicado como un principio valioso para la implementación de los derechos ambientales y para la conciliación de los mandatos legales con la comprensión científica moderna de los impactos humanos sobre el ambiente. Como un principio emergente, ha comenzado a ganar reconocimiento en contextos internacionales, destacando la necesidad de establecer una base teórica coherente para este principio y definir de forma amplia las situaciones en las que se puede aplicar. La expansión de la aplicación de este principio a otros países y contextos plantea varios desafíos. Sin embargo, estos no menoscaban su valor y potencial para promover cambios sustanciales de comportamiento. Por ejemplo,
¿cómo pueden los jueces decidir los casos en los que el principio indubio pro natura colisiona con otros derechos y principios, como por ejemplo, el derecho al desarrollo, el derecho a la autodeterminación, el derecho a la propiedad, o el indubio pro reo en derecho ambiental penal? ec/WP content/uploads /2014/05 libro defendiendo-a-la-naturaleza, PDF. Consultado el 23 de mayo de 2015. 215 idem. En general, los jueces están bien equipados para hacer esta evaluación. El equilibrio de los derechos que se inclinan en varias direcciones no es exclusivo a los asuntos ambientales, y aunque no es simple, es una parte central de la función de los jueces. Como punto de partida es importante que reconozcamos este principio, indubio pro natura, precisamente para que los jueces tengan un sustento para comprometerse con estas cuestiones. De lo contrario, las consideraciones ambientales pueden dejarse a un lado o ser superadas por otros intereses. Otro desafío en la aplicación de este principio es que no siempre podemos identificar lo que es mejor para la naturaleza. ¿Quién decide lo que favorece a la naturaleza o a la protección del medio ambiente? Si bien esta preocupación no puede ni debe ser infravalorada, en este momento es un elemento no relevante. Nuestro problema como sociedad no es la incapacidad para decidir entre la ambigüedad de buenos o malos resultados ambientales. Si bien esos conflictos existen, son pequeños comparados con las preocupaciones acerca de lo que sucede cuando no tenemos en cuenta los impactos ambientales o los consideramos mucho menos importantes que las preocupaciones económicas u otros intereses, individuales y colectivos de corto plazo en conflicto con los primeros. En conclusión, se reconoce que el principio indubio pro natura puede ser un elemento fundamental en el establecimiento del Estado de Derecho en materia ambiental. A simple vista, es un principio modesto que no siempre garantiza que el ambiente gane, sino que crea una preferencia a favor de la naturaleza. Esto se basa en un entendimiento del derecho, en consonancia con el Estado de Derecho, como salvaguarda de derechos e intereses que están insuficientemente representados. Esto no quiere decir que nunca habrá alguna actividad o acción que dañe al medio ambiente, sino que tenemos que asegurarnos de que estamos considerando los intereses ambientales y dándoles la necesaria deferencia y prioridad. Para el Poder Judicial, el principio indubio pro natura es un principio que anima al juez, que representa el último escalón en el ciclo de cumplimiento y aplicación de la ley, a posicionar el ambiente en el mismo rango que los derechos privados y los intereses económicos. En las sociedades modernas, durante muchísimo tiempo, el ambiente no estaba sobre la mesa. Necesitamos un fuerte impulso hacia la construcción de este fundamento ético en nuestra forma de pensar. Con este principio, el resultado ideal será que nosotros como ciudadanos promoveremos mejor y fortaleceremos el Estado de Derecho en materia ambiental. 5.3 Enfoque sobre el papel de la justicia en asuntos emergentes, la crisis climática. Por Cristina Boit. ¿Puede el Acuerdo de París tener un papel en el litigio interno sobre el cambio climático? Este breve ensayo trata el papel que puede tener el Acuerdo de París en los litigios sobre cambio climático que se presentan en cada país. Actualmente, hay un número creciente de casos sobre cambio climático en la justicia, promovidos entre otros por grupos ciudadanos, individuos, frecuentemente niños entre otros actores que han iniciado acciones legales en contra de gobiernos y empresas en relación con el cambio climático. Lo vemos en diferentes países: Australia, Irlanda, Alemania, Noruega, Colombia, Pakistán, Perú y más recientemente en Brasil, entre otros. Esta ola de litigio se está aproximando a todo el mundo, y es fascinante. En muchos de los casos, se enfrenta el simple hecho de la inacción gubernamental en relación con diversas obligaciones legales como disposiciones constitucionales existentes, estándares de derechos humanos o compromisos internacionales. En algunos casos, se pretende impulsar la creación de mejor o nueva legislación sobre la materia. Sin embargo, estos litigios tienen un aspecto recurrente: coinciden en que sus promotores destacan que los gobiernos no hacen lo suficiente para abordar las causas o las consecuencias del cambio climático. Ahora bien, tratándose la pregunta ¿cuánto es suficiente?, la ciencia ha sido particularmente clara. El informe especial de 2018 sobre el calentamiento global de 1.5 grados centígrados del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC,
por sus siglas en inglés, hizo una afirmación muy precisa al señalar que, para tener la oportunidad de mantener el calentamiento global en algún punto entre 1.5 grados y segundo C, las emisiones globales de dióxido de carbono CO2 deben reducirse a cero para mediados de siglo y mantenerse por debajo de cero. Este es un mensaje muy claro que, además, está siendo escuchado por los ciudadanos del mundo. Las leyes, la regulación e incluso las constituciones se están rezagando en muchos países frente a este rápido desarrollo de la ciencia y del derecho internacional. Mis observaciones y cuidadoso análisis de estos casos que se han presentado alrededor del mundo, advierten que las disposiciones del Acuerdo de París se han comenzado a utilizar de manera muy directa para interpretar y dar contenido a las normas nacionales, especialmente, disposiciones constitucionales y obligaciones de derechos humanos. Más aún, las disposiciones del Acuerdo de París se han utilizado para interpretar, dar contenido y llenar vacíos legales en el plano nacional. En este contexto, enfatizaré en cuáles disposiciones del Acuerdo de París han sido utilizadas y en cómo, con ejemplos concretos. En primer lugar, ¿cuáles disposiciones del Acuerdo de París se han utilizado? Es de público conocimiento que este acuerdo es un tratado internacional vinculante en el ordenamiento del derecho internacional público y como tal contiene obligaciones vinculantes para sus partes. Ahora bien, la mayoría de estas obligaciones son de naturaleza procesal. Por ejemplo, cada Estado parte debe presentar contribuciones determinadas en el ámbito nacional, NDC, por sus siglas en inglés, también conocidas como planes de acción climática, cada 5 años. Los Estados parte deben además informar sobre el progreso en la implementación y el logro de dichas contribuciones. A menudo se señala que el Acuerdo de París establece una estructura de abajo hacia arriba, bottom-up, y que la única obligación de los Estados parte es crear un plan de acción climática cuyo contenido no es parte del derecho internacional público. Esta aseveración no es totalmente acertada, ya que el Acuerdo de París también establece objetivos globales únicos y distintivos. Por ejemplo, el acuerdo establece el objetivo de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de segundo C y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1.5 grados C, y proporciona una guía sobre lo que deben incorporar los Estados parte a sus contribuciones determinadas en el ámbito nacional. Esto es muy claro, por ejemplo, en el artículo 4.3 del acuerdo, que establece que la NDC de cada parte representará una progresión con respecto a la NDC que esté vigente para esa parte, lo que significa que la nueva NDC tendrá que incrementar su nivel de ambición y reflejar la mayor ambición posible de dicho Estado parte. Estos dos elementos, en conjunto con la obligación de limitar el aumento de la temperatura media mundial prevista en el Acuerdo de París, generan una fuerza normativa sólida, misma que ha sido reconocida por los precedentes judiciales nacionales y el derecho internacional. En este orden de ideas, corresponde entonces considerar el segundo aspecto de énfasis, que es cómo han sido utilizadas las disposiciones del Acuerdo de París en apoyo de los objetivos climáticos a distintos niveles. Un caso resuelto por el juez Brian Preston de Tribunal de Territorio y Medio Ambiente de Nueva Gales del Sur confirmó la negativa a consentir un nuevo proyecto de carbón e ilustra cómo se han utilizado las disposiciones del Acuerdo de París. Como parte de la negativa, el juez hizo referencia, en varias ocasiones, al acuerdo, a los objetivos de limitar la temperatura mundial y el requisito de que cada parte muestre su mayor ambición posible. Por ejemplo, el juez afirmó: ningún nuevo desarrollo de proyectos de combustibles fósiles es compatible con el cumplimiento de los objetivos climáticos del Acuerdo de París. El cumplimiento de los objetivos climáticos del Acuerdo de París no solo significa que deben cerrarse las minas y los pozos de gas que se encuentran actualmente en funcionamiento antes de que se complete su vida útil, sino también que no es posible implementar ningún proyecto de combustibles fósiles aprobado ni propuesto, basado en las reservas existentes. Este es un ejemplo muy claro de las referencias al Acuerdo de París en casos judiciales domésticos para dar sentido y contenido a las leyes y reglamentos nacionales. Otro ejemplo es una declaración reciente de 5 órganos de tratados de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Estos emitieron una declaración sobre las obligaciones de los Estados de proteger los derechos humanos del cambio climático, el 16 de septiembre de 2019.
Los 5 órganos dejaron muy claro el vínculo con el Acuerdo de París en tanto a lo que respecta a informar y dar contenido a las obligaciones estatales en materia de derechos humanos. Los órganos señalaron en dicha declaración que, para que los estados cumplan con sus obligaciones en materia de derechos humanos y logren los objetivos del Acuerdo de París, deben adoptar e implementar políticas destinadas a reducir las emisiones que reflejen la mayor ambición posible. Este es un vínculo directo con el artículo 4.3 del Acuerdo de París, fomenten la resiliencia climática y aseguren que las inversiones públicas y privadas sean consistentes con el camino hacia un desarrollo con bajas emisiones de carbono y resiliente al clima. Nuevamente, estos 5 órganos de tratado señalan claramente que el Acuerdo de París debe utilizarse para interpretar el contenido de las obligaciones de derechos humanos de los Estados miembros. El tercer ejemplo que cabe mencionar es una comunicación presentada ante el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el 23 de septiembre de 2019. Esta fue presentada por 16 niños en contra de 5 estados. Los menores y su abogado argumentaron que para hacer frente a la crisis climática las obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos deben basarse en las reglas y principios del derecho ambiental internacional. En este sentido, se argumenta que los derechos humanos deben interpretarse teniendo en cuenta las obligaciones derivadas del Acuerdo de París. Por ello, los niños afirmaron que los estados en contra de los cuales se interpuso la comunicación no han logrado prevenir daños predecibles a los derechos humanos de la niñez, en este caso, los derechos a la vida, la salud y la cultura. Estos estados han fallado en prevenir daños predecibles a los derechos humanos causados por el cambio climático, al no reducir las emisiones con la mayor ambición posible. Nuevamente, en este caso se hace referencia directa al principio de la máxima ambición posible previsto en el Acuerdo de París. Este principio también debe verse en conjunto con el principio de progresividad, lo que significa que el nivel de ambición de las NDC presentadas por los estados parte tiene que ser más alto cada 5 años. En este contexto, se destaca que los abogados y jueces, en particular, tienen un papel importante, incluso diría que es un papel clave, que desempeñar en la transformación global necesaria para cumplir con los objetivos de cambio climático establecidos en el Acuerdo de París. Lograr estos objetivos es más que necesario dada la crisis climática y ecológica que enfrenta el mundo de hoy. 5.4 El Acuerdo de París y el litigio climático global después de la retirada de Estados Unidos. Por David Hunter, Ben Wigi y Jano Roddick. La reversión, ojalá temporal, de Estados Unidos respecto a sus compromisos del Acuerdo de París para enfrentar el cambio climático fue un recordatorio de que la respuesta mundial al cambio climático no debería ser rehén de los caprichos de los poderes políticos del Estado. Los entes regulatorios gubernamentales, que operan con un horizonte temporal relativamente corto y son con frecuencia capturados por la comunidad regulada, necesitan ser monitoreados y a veces impulsados por un poder judicial comprometido. El surgimiento de litigios relacionados con el cambio climático en Estados Unidos y en el extranjero es previo a la retirada por la administración Trump del Acuerdo de París, pero esa reversión subrayó la necesidad de un compromiso judicial. Los litigios relacionados con el cambio climático ahora incluyen muchos enfoques diferentes y teorías legales. Algunos casos tienen por objeto hacer que las empresas de combustibles fósiles sean responsables de los daños causados por lesiones atribuibles al cambio climático. Otros casos tienen por objeto garantizar que el cambio climático se tenga en cuenta en las decisiones de planificación o en las divulgaciones financieras más comúnmente. Las reclamaciones tienen por objeto fortalecer el enfoque de un gobierno para mitigar el cambio climático en general o con respecto a un proyecto específico. Particularmente en estos últimos casos, el Acuerdo de París está desempeñando un papel determinante y algo sorprendente, dado que por sus términos no crea ninguna obligación de mitigación internacionalmente vinculante. Este artículo explora las formas en que los litigantes y las cortes de todo el mundo están invocando el Acuerdo de París para impulsar una respuesta más fuerte al cambio climático. Los compromisos de mitigación del Acuerdo de París no necesariamente se están aplicando de forma directa, pero el marco de mitigación del acuerdo, incluidas en particular las contribuciones determinadas en el ámbito nacional, NDC, por sus siglas en inglés, los objetivos a mediano y largo plazo y los objetivos de temperatura.
proporcionan una directriz política y un punto de referencia fáctico con respecto al cual las Cortes están evaluando las acciones gubernamentales o del sector privado. La utilidad del Acuerdo de París en litigio se extiende entonces más allá de la naturaleza jurídica de sus compromisos de mitigación. Como resultado, aunque existen otros obstáculos a los litigios climáticos en los Estados Unidos, la retirada anunciada podría no disminuir significativamente el valor del Acuerdo de París para la revisión judicial incluso en los Estados Unidos. Este artículo examina el uso del acuerdo en casos de evaluación del enfoque gubernamental en la mitigación del cambio climático en virtud de la legislación nacional y el derecho internacional de los derechos humanos. La conclusión considera brevemente el impacto potencial de la retirada de Trump del Acuerdo de París en el litigio. Implementando y haciendo cumplir la CNDC. Aunque el trato no vinculante del Acuerdo de París a la CNDC evita claramente la observancia o vigilancia de su cumplimiento de Estado a Estado bajo el derecho internacional, como se demuestra en esta sección, la NDC de un país puede, no obstante, ser exigible como cuestión de derecho nacional. Los tribunales nacionales pueden ser llamados a revisar si las NDC son adecuadas, los progresos en su implementación o la coherencia de las actividades propuestas con estas. En Nueva Zelanda, por ejemplo, Susan Thompson, una estudiante de Derecho, solicitó una revisión judicial de la sobre si la NDC de Nueva Zelanda es adecuada, basada principalmente en requisitos de derecho administrativo. La Corte Suprema de Nueva Zelanda rechazó los argumentos del gobierno en contra del control judicial, encontrando que la urgencia del cambio climático requería un escrutinio judicial sobre lo que de otro modo podría considerarse un tema político. La Corte sostuvo que el gobierno actuó ilegalmente cuando no revisó su objetivo de mitigación hasta 2050 para reflejar los avances en la ciencia climática. Como cuestión de derecho nacional, la Corte requirió al gobierno que revisara su objetivo a largo plazo cada vez que el Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático, IPCC, por sus siglas en inglés, emitiera un nuevo informe. Finalmente, la Corte Superior aplazó su examen de la NDC, en parte porque un gobierno entrante había anunciado que la revisaría en el plazo de un año. En Irlanda, la organización Amigos del Medio Ambiente Irlandés, Friends of the Irish Environment, anunció una demanda contra el gobierno alegando que el Plan Nacional de Mitigación del 2017 del país es inadecuado, ya que resultaría en que Irlanda superase su participación equitativa en la cuota mundial de carbono implícita en el Acuerdo de París. La demanda también alegó violaciones de la ley del clima, la Constitución irlandesa y las obligaciones de derechos humanos. El caso no se había decidido en marzo de 2019. El Acuerdo de París también se ha invocado contra proyectos específicos que puede argumentarse son incompatibles con las NDC o que no se han evaluado adecuadamente a la luz de su NDC. En 2017, por ejemplo, la Corte Superior de Sudáfrica para el Norte de Gauteng invalidó la aprobación de una planta de energía de carbón propuesta porque la evaluación ambiental no había incluido una evaluación de los impactos del cambio climático. La Corte notó que la NDC de Sudáfrica, bajo el Acuerdo de París, contemplaba el crecimiento de las emisiones de carbono de las centrales eléctricas alimentadas con carbón, pero encontró que los impactos del cambio climático debían, no obstante, tenerse en cuenta al permitir la instalación de nuevas plantas. 90. Los declarantes adujeron además que el proyecto de la central eléctrica es compatible con el NDC de Sudáfrica en virtud del Acuerdo de París, en el cual se prevé que las emisiones de Sudáfrica alcanzarán su máximo pico entre 2020 y 2025. Concordamos con el argumento de Arglyphe, la demandante, en que en esta declaración pierde el punto. El argumento no es si se permiten nuevas centrales eléctricas de carbón en virtud del Acuerdo de París y la NDC. La pregunta es si se requiere una evaluación del impacto del cambio climático antes de autorizar nuevas centrales eléctricas de carbón. Una evaluación del impacto del cambio climático es necesaria y pertinente para garantizar que la central eléctrica de carbón propuesta se ajuste a la trayectoria máxima de meseta, estabilidad y de declive de Sudáfrica, tal como se describe en la NDC y su compromiso de construir centrales más limpias y eficientes que las existentes. La decisión sudafricana se refirió a la NDC como el marco dentro del cual deben evaluarse las decisiones relacionadas con el clima, a pesar de que Sudáfrica aún no había promulgado el Acuerdo de París en su dicho interno. En otro ejemplo,
Una corte australiana citó recientemente la incompatibilidad entre el compromiso nacional con los objetivos del Acuerdo de París como uno de los argumentos para denegar un permiso para una nueva mina de carbón. La corte sostuvo que 697, el proyecto será una fuente material de emisiones de gases efecto invernadero, GEI, y contribuirá al cambio climático. La aprobación del proyecto no ayudará a lograr las reducciones rápidas y profundas de las emisiones de GEI que se necesitan ahora para equilibrar las emisiones por fuentes con la eliminación por sumideros de GEI en la segunda mitad de este siglo y lograr el objetivo generalmente acordado de limitar el aumento de la temperatura media mundial a muy por debajo de 2 grados centígrados por encima de los niveles pre-industrials. En resumen, una mina de carbón a cielo abierto en esta parte del Valle de Gloucester estaría en el lugar equivocado en el momento equivocado. Lugar equivocado porque una mina de carbón de cielo abierto en este paisaje escénico y cultural, cerca de las casas y granjas de muchas personas, causará impactos significativos en la planificación, en los servicios, las amenidades, visuales y sociales. El momento equivocado porque las emisiones de GEI de la mina de carbón y su producto de carbón aumentarán las concentraciones totales mundiales de GEI en un momento en que lo que ahora se necesita con urgencia, para cumplir los objetivos climáticos generalmente acordados, es una disminución rápida y profunda de las emisiones de GEI. Estas nefastas consecuencias deben evitarse. El proyecto debe ser rechazado. Así pues, la Corte australiana utilizó los objetivos de temperatura y de largo plazo del Acuerdo de París como punto de referencia para evaluar las acciones del gobierno en la denegación del permiso de la mina de carbón. La revisión judicial de la CNDC por los tribunales nacionales como en el caso de Nueva Zelanda puede no ser tan sorprendente en la medida en que las CNDC se promulgan como parte del marco legal nacional. Tal vez resulta más sorprendente la utilización por parte de la Corte Sudafricana y del marco general de mitigación establecido en el Acuerdo de París, incluidos los objetivos de temperatura y los de mitigación a mediano y largo plazo. Estas cortes no se basan en el Acuerdo de París como un estándar jurídico vinculante, sino más bien como un punto de referencia generalmente acordado para evaluar las decisiones gubernamentales relativas al cambio climático. Este es el mismo enfoque que se está adoptando en los casos de cambio climático que se basan en el derecho internacional de los derechos humanos, como se explica a continuación. Definición del Acuerdo de París de las obligaciones de derechos humanos de los Estados. Desde hace muchos años, los defensores de los derechos humanos han advertido que si no se controla, el cambio climático conduciría a violaciones significativas de los derechos humanos. Un sistema climático estable, e implícitamente, la destrucción de un sistema climático estable, se han vinculado no solo al derecho a un medio ambiente sano, sino también a los derechos a la vida, la familia, el agua, la vivienda y los alimentos, entre otros. El objetivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CNUC, de las interferencias antropogénicas peligrosas hace referencia explícitamente a la necesidad de evitar los impactos socioeconómicos en la seguridad alimentaria y el desarrollo económico. 243 En consecuencia, si un país no cumple el objetivo de la CNUC, también está fracasando en la prevención de las violaciones de los derechos humanos conexos. Dicho de otro modo, las determinaciones de lo que colectivamente deben hacer los países para cumplir con la obligación de la CNUC también reflejan lo que los países deben hacer en conjunto. Como mínimo para alcanzar un nivel seguro de emisiones y proteger los derechos humanos. Como se ha señalado anteriormente, las NDC, en el marco del Acuerdo de París, nos dejan una limitación acumulativa de alcanzar la meta global de temperatura de los 2 grados centígrados, y mucho menos del objetivo más ambicioso de los 1.5 grados centígrados. El objetivo de temperatura del Acuerdo de París refleja la determinación de que para mantener temperaturas muy por debajo de los 2 grados centígrados es necesario para evitar impactos más allá de las interferencias antropogénicas peligrosas bajo el régimen climático. Las estimaciones sugieren que si se cumplen las actuales NDC habría un aumento estimado de las temperaturas medias globales de 3.3 grados centígrados. Tal aumento de la temperatura, entre otras cosas, amenazaría la seguridad alimentaria, crearía una grave escasez de agua, causaría víctimas mortales por calor extremo y dejaría a millones de personas desplazadas por el aumento del nivel del mar y la frecuencia de los fenómenos meteorológicos extremos.
Visto desde esta perspectiva, el Acuerdo de París ayuda a definir cuál es la meta de temperatura y por lo tanto los esfuerzos de mitigación que deben realizarse como mínimo para proteger el derecho a la vida o el derecho a un medio ambiente saludable. En años más recientes los defensores de derechos humanos han incorporado cada vez más el consenso político basado en la ciencia del Acuerdo de París, en particular, sus objetivos de temperatura, para solicitar a los tribunales que revisen los esfuerzos de sus respectivos países para proteger los derechos individuales reconocidos internacional o nacionalmente contra las amenazas del cambio climático. El caso principal que ha adoptado este enfoque es Urgenda vs. Países Bajos, en el cual un tribunal de apelación ha confirmado una impugnación basada en un enfoque de derechos bajo el cual se argumentó que los compromisos de los Países Bajos para mitigar el cambio climático son insuficientes. A Urgenda vs. Países Bajos. En Urgenda, un grupo ecologista de los Países Bajos demandó al gobierno por su inadecuada acción para prevenir graves riesgos ambientales y sanitarios derivados del cambio climático, que los demandantes alegaron violaba la obligación gubernamental de proteger los derechos de sus ciudadanos a la vida y a la vida familiar en virtud del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Los demandantes trataron de obligar al gobierno a imponer restricciones más estrictas a las emisiones de gases de efecto invernadero, GEI, de lo que se aplica actualmente. Los demandantes citaron específicamente la decisión del gobierno de los Países Bajos de reducir de manera significativa la escala en su compromiso anterior para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Hasta 2011, los Países Bajos habían promovido una mitigación de 30% de sus emisiones con respecto a los niveles de 1990 para 2020, pero cuando se presentó la demanda, las consideraciones políticas habían llevado al gobierno a reducir su compromiso a 17%. Los demandantes impugnaron la falta de apoyo científico para reducir el compromiso holandés y argumentaron que el gobierno había incumplido su obligación hacia ellos. En 2015 el Tribunal de Distrito de La Haya les dio la razón a los demandantes, ordenó reducir las emisiones al menos 25% con respecto a los niveles de 1990, dejando al mismo tiempo la elección de métodos de reducción al gobierno. Al estimar el recurso de casación, la Corte de Apelaciones de La Haya se basó en parte en el Acuerdo de París, negociado después de que se emitió el dictamen del Tribunal Inferior, para definir el deber de cuidado de los Países Bajos. La Corte revisó por primera vez los posibles impactos del cambio climático y se encontró que existe una amenaza real de un cambio climático peligroso que resulta en el grave riesgo de que la generación actual de ciudadanos se enfrente a la pérdida de vidas y barra diagonal o a una interrupción de la vida familiar. De los artículos 2 y 8 de la Convención Europea de los Derechos Humanos, CED, se desprende que el Estado tiene un deber de protección contra esta amenaza real. Una vez arraigada la obligación jurídica establecida en los derechos humanos a la vida, artículo 2, y a la vida familiar, artículo 8, en virtud del CED, la cuestión seguía siendo cuál es el nivel de cuidado a partir del cual el Estado cumpliría su obligación de proteger estos derechos. La Corte encontró la respuesta, al menos en parte, en el Acuerdo de París. La Corte notó que los Países Bajos se habían comprometido en el acuerdo a mantener el aumento mundial de la temperatura muy por debajo del límite de los 2 grados y que un aumento de la temperatura seguro no debería superar los 1.5 grados centígrados. Para alcanzar estos niveles, la Corte observó que la concentración atmosférica de gases de efecto invernadero no podía superar las 450 y 430 partes por millón, ppm, respectivamente. La Corte utilizó estas referencias para concluir que una reducción de carbono, CO2, de al menos 25 a 40% no es un punto de partida excesivamente pesimista para establecer el deber de cuidado del Estado. La Corte rastreó el largo proceso de negociación que condujo al Acuerdo de París y reflexionó sobre el enfoque de los Países Bajos a su meta de reducción a lo largo de los años. La Corte determinó que el Estado ha sabido del objetivo de reducción del 25 a 40% durante mucho tiempo. El informe del IPCC en el cual se afirma que esa reducción a finales del 2020 es necesaria para alcanzar el objetivo de 2 grados centígrados, informe AR 4 del IPCC, se remonta a 2007. Desde entonces, prácticamente todas las COP, en Bali, Cancún, Durban, Doha y Varsovia,
Se han referido a este estándar del 25 al 40% y se ha instado a los países del anexo y a que alineen sus objetivos de reducción en coherencia con lo anterior. Esto puede no haber establecido un estándar jurídico con un efecto directo, pero la Corte cree que confirma el hecho de que se requiere al menos una reducción del 25 al 40% de las emisiones de CO2 a partir de 2020 para prevenir un cambio climático peligroso. Basándose en este análisis, la Corte resolvió que el deber de cuidado del Estado para proteger los derechos de sus ciudadanos le exigía reducir sus emisiones en al menos 25% a partir de los niveles de 1990, para finales de 2020. Curiosamente, el Estado no sostuvo que el Acuerdo de París creara una obligación jurídicamente vinculante. Más bien, los objetivos de temperatura del Acuerdo de París, así como la ciencia subyacente, se utilizaron como evidencia de un nivel mínimo de acción generalmente aceptado como necesario para cumplir una obligación legal arraigada en el SED. B. Otros casos basados en un enfoque de derechos. Urgenda ha inspirado a varios grupos de jóvenes a explorar desafíos similares sobre sus derechos en relación con las políticas climáticas en sus países. Por ejemplo, en Colombia 25 jóvenes demandantes alegaron que las tasas de deforestación violaban sus derechos humanos en virtud de la Constitución colombiana de 1991, incluyendo los derechos a un ambiente sano, a la vida, la alimentación y al agua. En abril de 2018 la Corte Suprema de Justicia de Colombia resolvió a favor de los demandantes que impugnaron el fracaso del gobierno para prevenir la aceleración de las tasas de deforestación en la cuenca amazónica. Al igual que en el resultado en el caso Urgenda, el Alto Tribunal colombiano ordenó que el gobierno tomara medidas en un futuro próximo, sin especificar exactamente cuáles serían suficientes. La Corte también declaró que la Amazonía es una entidad sujeta a derechos, haciendo una referencia extensiva a la importancia de la cuenca amazónica para lograr los compromisos internacionales de Colombia en materia de cambio climático, incluidos los establecidos en el Acuerdo de París. Inspiradas por Urgenda y otras demandas planteadas por jóvenes, un grupo de mujeres suizas de edad avanzada demandó a su gobierno argumentando que el país no estaba en una trayectoria de reducción de emisiones consistente con el objetivo de temperatura 2 grados centígrados del Acuerdo de París. Alegaron que este fracaso también era un incumplimiento de la obligación del Estado para impedir las violaciones de los artículos 10, derecho a la vida, 73, principio de sostenibilidad, y 74, principio de precaución, de la Constitución suiza y de los artículos 2, derecho a la vida, y 8, derecho a la vida familiar, de la SED. Pidieron al gobierno que trabajara para lograr reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero de al menos 25% por debajo de los niveles de 1990 para 2020 y al menos 50% por debajo de los niveles de 1990 para 2050. En noviembre de 2018, el Tribunal Administrativo Federal suizo desestimó la acción al considerar que los demandantes de edad avanzada no eran particularmente vulnerables al cambio climático y, por tanto, no tenían un interés justiciable diferente al del público en general. C. El enfoque basado en los derechos. En los Estados Unidos, Juliana vs. Estados Unidos. Para destacar los impactos del cambio climático sobre las generaciones futuras, 21 niños y jóvenes presentaron una demanda contra el gobierno federal de los Estados Unidos, alegando que no ha promulgado políticas de cambio climático para proteger de modo adecuado sus derechos constitucionales a la vida, la libertad y la propiedad, así como los recursos de uso público. Los demandantes señalaron que a pesar de saber durante décadas que las emisiones de GEI contribuyeron al cambio climático, el gobierno federal ha seguido permitiendo, autorizando y subsidiando la extracción, el desarrollo, el consumo y la exportación de combustibles fósiles, incluso en tierras federales. En la demanda reclaman violaciones de varios principios constitucionales, incluida la cláusula del debido proceso y los principios de igualdad de protección de la Quinta Enmienda, así como ciertos derechos no enumerados en la Novena Enmienda y la violación de la doctrina de la confianza pública. Como reparación de estas violaciones se solicitó a los demandados que dejen de permitir, autorizar y subsidiar los combustibles fósiles y que desarrollen e implementen un plan nacional, que incluya la limitación de la concentración atmosférica de dióxido de carbono a 350 partes por millón para el año 2100. En una notable decisión,
La jueza Aken del Tribunal de Distrito reconoció que el derecho a un sistema climático capaz de sostener la vida humana es fundamental para una sociedad libre y ordenada. Como sostuvo el tribunal en 2016 y reafirmó en 2018. Cuando una queja alega que la acción gubernamental está dañando afirmativa y sustancialmente el sistema climático de una manera que causará muertes humanas, acortará el periodo útil de vidas humanas, resultará en daños generalizados a la propiedad, amenazará las fuentes de alimentos humanos y alterará dramáticamente el ecosistema del planeta. Esta es una reclamación por una violación al debido proceso. Sostener lo contrario sería decir que la Constitución no ofrece protección contra la decisión consciente de un gobierno de envenenar el aire que respiran o el agua que beben sus ciudadanos. El tribunal determinó que los demandantes deberían tener la oportunidad de desarrollar sus reclamaciones a través de la divulgación de evidencia, discovery. Los demandantes en Juliana optaron por no apoyarse en los objetivos de temperatura del Acuerdo de París para definir las medidas que solicitaron adoptar al gobierno, en parte porque consideran que el objetivo 2 grados centígrados es demasiado alto para garantizar un sistema climático estable. La estructura de sus argumentos es en gran medida la misma que en Urgenda, pero los demandantes en Juliana buscan estabilizar las concentraciones atmosféricas de GEI en 350 ppm para el 2100, mucho más ambiciosas y científicamente defendibles que las 450 ppm asociados con el 2 grados centígrados del Acuerdo de París. A pesar de que el objetivo de 2 grados centígrados es suficiente, el razonamiento en Urgenda y casos similares aún podría ayudar a informar el análisis en Juliana. En cierta medida, el hecho de que el mundo, incluido los Estados Unidos, haya alcanzado un consenso político científicamente basado sobre el objetivo de temperatura de la mitigación del clima, libera al tribunal estadounidense de tener que llegar a su propia decisión sobre el nivel de mitigación que es suficiente. Al igual que las cortes en Sudáfrica y Australia, el tribunal bien puede aceptar ese consenso como un punto de referencia mínimo para medir las acciones estadounidenses, reduciendo así la naturaleza política de las decisiones que enfrenta. Más aún, la retirada de la administración Trump del Acuerdo de París no cambia el hecho del consenso político respaldado científicamente que ha sido generalmente acordado con la meta de evitar interferencias antropogénicas peligrosas, y consecuentemente la disrupción de derechos básicos, y que requiere limitar el aumento de la temperatura a muy por debajo de los 2 grados centígrados. La administración Trump se opuso firmemente a la decisión del Tribunal de Distrito y tomó medidas sin precedentes para evitar el juicio. Después de no haber certificado inicialmente el caso para una apelación interlocutoria, la administración presentó un número sin precedentes de peticiones judiciales, incluyendo a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Debido a que estos esfuerzos continuaron retrasando el juicio, el Tribunal de Distrito certificó el caso para una apelación interlocutoria, y el Noveno Circuito acordó escuchar la apelación el 26 de diciembre de 2018. Conclusión. En los más de 3 años transcurridos desde su adopción, el Acuerdo de París ha comenzado a influir en los litigios climáticos de maneras que probablemente no hayan sido plenamente contempladas por sus negociadores. El compromiso altamente examinado sobre la situación jurídica de las NDC dio lugar a un acuerdo formalmente vinculante, pero con un lenguaje específicamente diseñado para garantizar que los compromisos de mitigación no fueran vinculantes. No obstante, muchas NDC pueden ser vinculantes en virtud de la legislación nacional y su idoneidad puede estar sujeta a revisión judicial. Además, el Acuerdo de París proporciona un marco mundial basado en la ciencia y generalmente aceptado bajo el cual los tribunales nacionales pueden evaluar los esfuerzos de mitigación climática, la divulgación financiera sobre el riesgo climático y las expectativas de futuras reglamentaciones. Los objetivos de temperatura en el Acuerdo de París y sus objetivos de mitigación a mediano y largo plazo, junto con los principios y procedimientos para el desarrollo de futuras NDC, están proporcionando un presupuesto de carbono implícito y un marco para informar las deliberaciones de los tribunales extranjeros sobre los casos relacionados con cuestiones climáticas. El marco no está proporcionando un requisito legal, pero sí los antecedentes fácticos a partir de los cuales los tribunales calculan, por ejemplo, la participación equitativa de un país en los esfuerzos de mitigación necesarios para evitar impactos catastróficos del cambio climático.
El papel del Acuerdo de París en la conformación de futuros litigios no se verá significativamente limitado por la decisión de la administración Trump de retirarse, particularmente porque su iniciativa no está siendo seguida por otros países. Evidentemente, otras jurisdicciones no estimarán que una reversión políticamente motivada del acuerdo por parte de un país menoscaba el consenso general que apoya el enfoque de mitigación adoptado en París. Incluso en los Estados Unidos, la retirada no pone fin a la utilidad que tiene el acuerdo para los litigantes. Al igual que en otras jurisdicciones, la confianza en el acuerdo puede basarse en su afirmación general de un conjunto de objetivos de mitigación científicamente fundamentados. La base jurídica de una reclamación en los Estados Unidos probablemente deba provenir de alguna otra doctrina jurídica, como ha ocurrido en jurisdicciones extranjeras, pero el hecho de que exista un consenso general que afirme los objetivos de temperatura y mitigación no depende de que dicho país mantenga o no su participación en el acuerdo. Estos aspectos del acuerdo seguirán proporcionando un marco válido dentro del cual un tribunal puede evaluar los esfuerzos de mitigación climática, las divulgaciones financieras y las expectativas de los inversores, entre otros desafíos relacionados con el cambio climático. 5.5 Los jueces y el cambio climático. Por Luis Armando Tolosa Villabona. Son crecientes, gravísimos, ensombrecedores y nefastos los problemas ambientales actuales. El calentamiento global es un problema real y que atañe a todas las personas, a todas las comunidades, regiones, estados y continentes, en general, y a toda la sociedad organizada sin distingos. Si en las fases pretéritas fueron graves, hoy carecemos de palabras para describir el presente y el futuro. Los mal llamados desastres de la naturaleza, en realidad desastres humanos de nuestra civilización, superan los análisis científicos y constituyen una amenaza para todas las personas, para todos los seres, para los sujetos de derechos sintientes y, en general, para toda la naturaleza, para nuestro planeta, para la Madre Tierra. Peligran no solo nuestra propia existencia, sino la de todos los pueblos de la Tierra y la de las generaciones futuras. Los foros internacionales, las conferencias intergubernamentales, los tratados, los acuerdos y las convenciones y en general el grueso de los instrumentos alusivos a la cuestión han tenido pocos o nulos resultados, sus efectos han sido magros. Mientras tanto, la Tierra se destruye. Por ejemplo, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, CNUC, adoptada en Nueva York el 9 de mayo de 1992, y que entró en vigor el 21 de marzo de 1994, procurando reforzar la conciencia pública, a escala mundial, de los problemas relacionados con el cambio climático. A pesar de sus altos propósitos y de sus sucesivas conferencias de las partes, COP, como órganos supremos de los convención, no ha podido materializar los objetivos. La Conferencia de París sobre el Clima, COP21, celebrada en diciembre de 2015, a pesar de que 195 países firmaron el primer acuerdo vinculante mundial para luchar contra el cambio climático y, no obstante, haber entrado en vigor el 4 de noviembre de 2016. Aunada a las buenas intenciones para adelantar planes de acción para poner freno al calentamiento global por debajo de los 2 grados centígrados, nada ha obtenido, la depredación avanza sin control. La COP25 celebrada en Madrid en 2019 concluyó sin resultados ni entendimiento para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a cero para 2050. Ojalá Bonn y la COP26 que estuvo prevista para noviembre de 2020 en Glasgow debió ser la oportunidad para decidir real y conscientemente, sin mentiras ni indecisiones. ¿Vamos a destruir a la Madre Tierra, al ecosistema y la casa común de nosotros y de las generaciones futuras? No se intensifican esfuerzos ni medidas concretas de apoyo para reducir las emisiones, no se reduce la vulnerabilidad de los efectos adversos del cambio climático, no se impulsa en forma decidida la cooperación regional y mundial para luchar eficazmente contra el creciente deterioro del medio ambiente. Para la Judicatura Mundial, es urgente actuar por el cambio del modelo de desarrollo que reduzca los gases de efecto invernadero y trabajar por la justicia climática y por un Estado de derecho ambiental, mediante el respeto a las leyes y nuestra labor de control de la constitucionalidad. El mensaje de los jueces a todos los gobiernos del mundo, a sus diplomáticos, a todas las autoridades en general y dignatarios, a todas las iglesias, a los creyentes, a los ateos, a todas las nacionalidades y pueblos,
A las autoridades financieras y empresariales es de apoyar efectivamente con políticas y recursos, con acciones concretas. La consecución de una justicia climática para las actuales y futuras generaciones, reduciendo las emisiones contaminantes y aumentando la resistencia a las consecuencias del cambio climático, porque el calentamiento global avanza sin control. No podemos ser hipócritas insensibles con la destrucción imparable del ecosistema. Los jueces tenemos el deber de hacer respetar nuestras cartas magnas. A los gobiernos y al empresariado mundial, a todas las personas, las leyes les piden no tomar decisiones sin consideraciones ambientales y, por el contrario, movilizar masivamente recursos económicos, investigativos y tecnológicos a fin de ejecutar medidas en todo el planeta tendientes a proteger los sumideros de contaminantes. A luchar contra el calentamiento global, a educar en todos los niveles e impulsar en todos los países conductas eficaces y a aumentar el grado de conciencia en todas las personas sobre la grave coyuntura. También, con vehemencia, los poderes judiciales debemos auxiliarnos de resoluciones, actos o normas eficaces. El aumento de la infraestructura investigativa y juzgadora que permitan enjuiciar a todos los promotores de contaminación, depredadores de bosques, océanos, ríos, páramos, cuencas hidrográficas y atmósfera. De nuestro esfuerzo, de fiscales y jueces, defensores y líderes ambientales, depende un verdadero sistema de justicia ambiental. Conclusiones. Como se expone a lo largo de esta publicación, el acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva son condiciones indispensables para hacer frente a la actual crisis ambiental y climática global, que amenaza la permanencia de los ecosistemas y servicios ambientales esenciales para el bienestar humano en todos los lugares del planeta. En la Carta de Creación del Instituto Judicial Mundial del Ambiente se ha afirmado el papel crucial de los jueces en la realización del Estado de Derecho en materia ambiental, la tutela de los derechos humanos y la justicia climática. Las sentencias emblemáticas que se presentan en la Antología Judicial Ambiental 2017 a 2020 dan cuenta puntual de la contribución que los poderes judiciales están llevando a cabo para el desarrollo de una jurisprudencia ambiental progresista en el derecho internacional y comparado, que pone en el centro de la tutela judicial los derechos fundamentales de las personas que dependen de la calidad del medio ambiente y la permanencia de los sistemas de soporte de la tierra, así como la conservación misma de la naturaleza, por su valor intrínseco. Los tribunales en el mundo conocen cada vez con mayor frecuencia conflictos relacionados con el uso de los recursos naturales, así como la generación de externalidades negativas con altos costos sociales difusos, como ocurre con la contaminación del aire, el suelo y el agua, derivada de actividades relacionadas con el desarrollo económico. En estos casos hay con frecuencia un componente marcado de asimetrías de poder, económico, cultural y social, que aunado a la complejidad técnica y científica implícita en el conocimiento de cuestiones ambientales como la incertidumbre del riesgo de extinción de una especie, la magnitud o persistencia de los impactos que causará el cambio climático en un sitio determinado y cuándo, la expansión territorial de un evento de contaminación y sus consecuencias sobre la salud de las personas y los ecosistemas, entre muchísimos otros ejemplos, enfrentan a los jueces a piar o uciesos de toma de decisiones complejos, en los cuales la acción oportuna a través de medidas cautelares o adecuadas para la reparación de los daños ambientales es crucial para determinar la calidad de vida de las personas que existen en el presente, así como de las generaciones futuras. En este escenario, el desarrollo en el sistema jurídico internacional y en el derecho interno de los principios rectores del derecho ambiental, como los de prevención y precaución, la evaluación de impacto ambiental o la responsabilidad por daños al ambiente, se vuelven herramientas indispensables a la adjudicación ambiental. Como se aborda extensivamente en esta publicación, los jueces alrededor del mundo están actualmente reinterpretando estos principios clásicos a la luz de otros preceptos como los deberes de cuidado y cautela de los estados, la función de los derechos de propiedad para incluir su vertiente ecológica, o el alcance de las obligaciones para tutelar derechos fundamentales como el de una vida adecuada, un medio ambiente sano, los más altos niveles posibles de salud, la alimentación o el agua segura y suficiente. Adicionalmente, a un paso más veloz en muchos casos que el desarrollo legislativo, la jurisprudencia ambiental comparada ha dado lugar a nuevos principios rectores de interpretación como los de no regresión, indubio pro natura o indubio pro aquae. Iniciativas desarrolladas por jueces,
para jueces, han dado lugar a importantes guías para la adjudicación y la tutela judicial efectiva, como los principios jurídicos medioambientales para un desarrollo ecológicamente sustentable, aprobados en la 19ª Cumbre Judicial Iberoamericana o la Declaración de Brasilia sobre Justicia Hídrica, auspiciada por el GJIE. Los estudios de caso, las sentencias, los artículos de opinión elaborados por jueces relatores e integrantes de la directiva del GJIE, así como expertos de reconocido prestigio internacional en el campo de la justicia ambiental, dan cuenta de las tendencias de interpretación jurídica y judicial para abordar los temas emergentes en la solución de conflictos que requieren una cuidadosa ponderación sobre las implicaciones de acciones relacionadas con el desarrollo económico, como las industrias mineras, del petróleo o la utilización de agroquímicos en la agricultura, e incluso para el cumplimiento progresivo de derechos fundamentales como la vivienda digna, con la protección del medio ambiente y la conservación de la diversidad biológica. Como se ilustra en la sección dedicada a los avances en la jurisprudencia ambiental brasileña, los derechos de propiedad están siendo interpretados cada vez de forma más consistente con el principio de la función ecológica que los usos del suelo deben respetar para proteger los servicios ambientales de los ecosistemas, como una cuestión de interés público colectivo, de incidencia intergeneracional. Los tribunales de varios países se han pronunciado también claramente en relación con la ponderación que debe necesariamente llevarse a cabo entre los costos ambientales y los beneficios económicos del desarrollo. La Corte Suprema en Chile ha establecido, por ejemplo, aunque se reconoce que impulsar el desarrollo económico es una pretensión legítima del Estado para mejorar la calidad de vida de las personas, que los procesos de desarrollo deben contemplar e integrar la protección del medio ambiente y conservación de la diversidad biológica, y además deben responder equitativamente a las necesidades de las generaciones presentes y futuras para alcanzar el desarrollo sostenible. En el mismo sentido, el Tribunal General de la Unión Europea ha establecido el deber de dar una importancia preponderante a las preocupaciones ambientales frente a las consideraciones económicas. La Suprema Corte de Justicia en México ha caminado en la misma dirección y ha establecido que el principio del desarrollo sustentable requiere un equilibrio adecuado entre el crecimiento económico y la protección del medio ambiente, lo cual es además un requisito indispensable para la tutela del derecho humano a un medio ambiente sano. Varias sentencias de la antología, como los casos relatados en Brasil y Australia, abordan también la obligación de tener en cuenta los efectos de cualquier proyecto económico o de desarrollo sobre la integridad del sistema climático. En este tema, las contribuciones formuladas a esta obra por David Hunter y Cristina Boyd proporcionan también una muy ilustrativa visión de conjunto sobre la incidencia de litigios sobre cambio climático en la formulación de políticas públicas y acciones para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, haciendo efectivos los instrumentos internacionales rectores de estos esfuerzos globales como el Acuerdo de París. Los casos de Majul y Champion, desarrollados respectivamente en Argentina y el Reino Unido, son un claro ejemplo de la intervención de la judicatura en los procesos de revisión de la aplicación de instrumentos clave en los sistemas jurídicos para la conservación de la diversidad biológica, como la evaluación de impacto ambiental. El estándar de revisión judicial implementado en ambos casos es un reflejo claro de las tendencias emergentes en esta materia, que requieren un amplio deber de cautela, la aplicación irrestricta de los principios de prevención y precaución, la participación informada del público y la recomposición de los daños ambientales, especialmente cuando se trate de ecosistemas hídricos y protegidos como las áreas de conservación ecológica o los humedales. Notablemente, la sentencia argentina en el caso Majul proporciona una clara directriz a los jueces encargados de interpretar el alcance de la legislación ambiental y revisar sus actos de aplicación, promoviendo la adopción de un enfoque integrado que considere a las cuencas hídricas como la unidad en la cual se comprende el ciclo hidrológico en su conjunto, ligado a un territorio y un ambiente en particular. La sentencia del caso Majul establece que el paradigma jurídico que ordena la regulación del agua es ecocéntrico, o sistémico, y no tiene en cuenta solo los intereses privados o estatales, sino los del mismo sistema ecológico. En cuanto a las tendencias emergentes en la adjudicación ambiental en el derecho comparado, los casos Quintero Puchuncaví en Chile y en Australia permiten comprender de manera clara cómo deben evaluarse las cuestiones relacionadas con la protección del medio ambiente en los procesos de decisión sobre el desarrollo sustentable, particularmente
valorando los costos y beneficios económicos y sociales a la luz de los deberes de protección de los derechos fundamentales asociados al medio ambiente. En el caso chileno, la Corte Suprema se pronunció sobre las omisiones que durante varios años llevaron a una crisis ambiental y de salud causada por la actividad no monitoreada y desregulada en un complejo industrial en el cual se generaron varias alertas de contaminación por la generación de gases y compuestos químicos. La sentencia aborda el tema de la causalidad en el daño ambiental, tomando una decisión integral que obliga por igual a todas las autoridades competentes del Estado a tomar medidas eficaces para generar información adecuada para la toma de decisiones y a instrumentar programas y estrategias que logren revertir los daños causados por la contaminación industrial no controlada por décadas, teniendo en cuenta el principio de precaución y los tratados internacionales correspondientes. La sentencia emitida por la Corte de Tierras y Medio Ambiente de Nueva Gales del Sur en el conflicto derivado de la solicitud de autorización para un proyecto minero en el Valle de Gláster aporta asimismo elementos cruciales para informar la revisión judicial de proyectos que pueden tener un alto costo ambiental que puede ser pasado por alto frente a sus pretendidos beneficios económicos y sociales. Al resolver sobre la validez de una negativa a un proyecto de minería a cielo abierto, considerando sus potenciales impactos adversos sobre los usos del suelo y los recursos naturales. La afectación que se causaría a las generaciones presentes y futuras por la contaminación y otros daños ambientales. La Corte resolvió que la ubicación de los recursos naturales que pueden ser explotados no es la consideración principal que debe tenerse en cuenta, sino su sustentabilidad. En el mismo caso es de gran relevancia el puntual análisis realizado por la Corte Australiana sobre las obligaciones derivadas de los compromisos nacionales para mitigar el cambio climático y que deben ser valoradas en cada decisión sobre un proyecto que pueda significar un retroceso en los esfuerzos mundiales en este tema. De igual importancia, los casos relativos a conflictos relacionados con la gestión y eliminación ecológicamente racional de las sustancias y los desechos peligrosos en Costa Rica y la Unión Europea, ponen en evidencia la complejidad de las decisiones que se adoptan en un contexto de incertidumbre. Como ocurre con el uso de agroquímicos en la agricultura, pero también dan una guía detallada de la revisión judicial sobre los análisis de riesgo y la aplicación práctica de los principios de cautela y precaución. Como se advierte en el caso de Costa Rica, la revisión judicial de decisiones en contextos de incertidumbre puede ser un elemento crucial para el establecimiento de estándares como el uso de la mejor información disponible, que además de ser herramientas críticas para implementar el principio precautorio, son elementos indispensables para la tutela efectiva de los derechos fundamentales de acceso a la información, la participación y la justicia en asuntos ambientales. El caso del Tribunal General de Justicia de la Unión Europea es un precedente emblemático sobre las implicaciones del principio de cautela y su aplicación transversal en todas las actividades económicas, y particularmente en aquellas relacionadas con el uso de sustancias peligrosas como los agroquímicos. Los ensayos que complementan los estudios de caso, así como los que se incluyen en el apartado de tendencias emergentes en el campo de la justicia ambiental y climática, elaborados por jueces y expertos internacionales de destacado prestigio en el campo del derecho ambiental, contribuyen con una mirada amplia a las múltiples dimensiones en las cuales, cada vez más, los sistemas de justicia en el mundo deben responder a las apremiantes demandas sociales para la existencia de vías efectivas de acceso a la justicia para resolver los conflictos relacionados con el uso de la diversidad biológica y la calidad del medio ambiente. La formación editorial de esta obra fue elaborada por la Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis. Se utiliza RON tipos ADC Berkeley Old Style de 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 16.5 puntos. Marzo de 2021.